Hola a todos y bienvenidos. A ver, una ecografía a simple vista puede parecer, pues eso, un montón de manchas grises, ¿verdad? Pero la realidad es que esconde un lenguaje secreto. Y lo más curioso es que algunas de las imperfecciones que vemos, esos artefactos, no son fallos. ¿Qué va? Son las pistas más importantes, así que hoy vamos a aprender a descifrar dos de las más cruciales. Venga, vamos al lío con una pregunta clave. ¿Y si un aparente error en la imagen fuese en realidad la pista diagnóstica definitiva? Esa es justo la idea que vamos a explorar. Cómo esos fallos, los artefactos, se convierten en nuestros mejores amigos a la hora de diagnosticar. Bueno, pues empecemos con el primer artefacto. Y es uno muy curioso, porque a veces la información más importante no está en lo que se ve, sino precisamente en lo que no se ve. Hablamos de la sombra acústica, un fenómeno en el que la ausencia de señal nos está diciendo a gritos qué es lo que tenemos delante. Entonces, ¿qué es esto de la sombra acústica? Pues es súper sencillo de entender. Pensemos en la luz del sol. Si ponemos un objeto delante, ¿qué pasa? Pues que crea una sombra, porque la luz no puede atravesarlo. En la ecografía es exactamente igual, pero con sonido. Cuando las ondas de ultrasonido se topan con algo muy denso, por ejemplo un cálculo en la vejilla o un hueso, pues no pueden pasar, y dejan un camino oscuro justo detrás. Eso, así de simple, es la sombra acústica. Fijaos en esta imagen del colon. ¿Se ve esa estela negra, esa especie de cono oscuro que va hacia abajo? Pues eso es la sombra acústica, y su presencia es como una señal de neón que nos dice, ojo, lo que hay aquí es muy denso, tan denso que el sonido no puede pasar. Es la prueba definitiva, vamos, para identificar cosas como cálculos en la vejiga o un cuerpo extraño como un hueso en el intestino. No hay duda. Vale, ya tenemos la oscuridad. Ahora vamos justo al contrario. Si una sombra negra significa denso, ¿qué nos dirá un brillo inesperado? Pues vamos a descubrir el segundo artefacto clave, que es justo eso. No una sombra, sino una zona más luminosa. Este se llama refuerzo acústico posterior. Para entenderlo, imaginemos una lupa. ¿Qué hace? Concentra la luz del sol en un punto y lo hace mucho más brillante, ¿no? Pues el líquido le hace algo parecido al sonido. Las ondas de ultrasonido pasan a través del líquido como Pedro por su casa, sin apenas resistencia. Así que llegan con muchísima más energía a los tejidos que hay justo detrás. ¿Y qué hacen? Pues los iluminan, creando esa zona mucho más brillante. Y aquí lo vemos perfectamente. Tenemos esta lesión, que es un quiste, y justo detrás, ¿qué hay? Una zona mucho más blanca, más brillante. Ahí está, ese es el refuerzo acústico. Es la firma, la huella dactilar de algo que está lleno de líquido. Es, como veis, el polo opuesto a la sombra acústica de antes. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, al punto clave. Porque ya tenemos las dos pistas. Por un lado, una sombra oscura. Por otro, un brillo intenso. Con estas dos herramientas, con este conocimiento, ya podemos empezar a jugar a ser detectives y resolver puzzles diagnósticos de verdad. Distinguir, sin miedo a equivocarnos, entre lo que es sólido y lo que es líquido. A ver, resumiendo, que quede clarísimo. Sombra acústica es igual a esto es denso, es sólido. Ejemplos, un cálculo, un hueso. Refuerzo posterior es igual a esto es líquido. Ejemplo, un quiste. O sea, son dos artefactos, dos mensajes opuestos, pero ambos valen su peso en oro para el diagnóstico. Venga, vamos a ponerlos uno al lado del otro. A la izquierda, la sombra. Esa estela oscura detrás de algo denso, inconfundible. A la derecha, el refuerzo. Ese brillo intenso detrás de algo con líquido. La diferencia salta a la vista, es clarísima. Y una vez que el ojo se acostumbra a buscar estos supuestos errores, la imagen de repente te cuenta una historia completamente nueva. Perfecto. Y ahora, ¿cómo se aplica esto en el día a día? Pues imaginemos un caso real. Se detecta una masa, un bulto, y no se sabe qué es. La pregunta del millón ¿es algo sólido, que quizás sea preocupante y necesite más pruebas? ¿O es un simple quiste lleno de líquido, que suele ser inofensivo? Bueno, pues la respuesta nos la van a dar nuestros amigos los artefactos. Mirad, para ver un ejemplo de algo sólido, esta imagen es genial. Es una ecografía de un feto. Esa fila de puntitos blancos que brillan son las costillas que se están formando. Y si nos fijamos bien, justo debajo de cada una hay una pequeña sombra negra. Ahí está. Eso nos confirma que esas costillas ya tienen calcio, que ya están mineralizadas y son por tanto estructuras sólidas y densas. Y ahora, para el concepto contrario, el líquido, veamos esta imagen de un ovario poliquístico. Vemos un montón de burbujitas redondas y oscuras, ¿verdad? Son los quistes. Aquí a lo mejor no se ve un refuerzo brillante y claro detrás de cada uno de ellos. Pero fijaos en el tejido que hay más al fondo. ¿A que se ve más brillante en general? Es como un efecto sumado, acumulativo, de todos esos pequeños quistes llenos de líquido. Es sin duda la firma del líquido.
Al final, como estamos viendo, la cosa no va solo de mirar una imagen en blanco y negro, va de interpretarla, de entender que esas imperfecciones no son ruido que hay que quitar, sino señales que hay que leer. Se trata ni más ni menos que de convertir a los artefactos en nuestros mejores aliados. Y esto nos lleva a la idea principal, al corazón de todo esto. En ecografía, los artefactos no son ruido. Son, literalmente, el lenguaje del diagnóstico. Y en el momento en que se aprende a hablar ese idioma, la capacidad para entender lo que se está viendo cambia radicalmente. Venga, para que quede todo bien atado, vamos a repasar los 3 puntos clave. 1. Sombra acústica significa densidad, o sea, sólido. 2. Refuerzo posterior significa líquido, o sea, quístico. Y 3, que es la idea más importante. Esos supuestos errores de la imagen son, en realidad, pistas diagnósticas que no tienen precio. Y para cerrar, lanzo una pregunta al aire. Así como en la ecografía un fallo nos lleva a la verdad, ¿en qué otros campos de la ciencia o incluso de la vida una supuesta imperfección acaba siendo la pieza clave que nos desvela una verdad mucho más profunda? Ahí lo dejo. Muchas gracias por la atención.